Hola, ¿qué tal? En este breve documento se pretende identificar cómo mejorar las estrategias de búsqueda de información de los estudiantes. El problema surge de las limitaciones que presentan a veces los estudiantes aparentemente cuando pretendemos propiciar la competencia para el manejo de información. El problema es que algunos estudiantes se limitan a localizar y recuperar documentos que versan sobre el tema sin adentrarse a niveles de comprensión, análisis o evaluación de sus contenidos. Solo buscan, encuentran lo poco o mucho que hay y no saben qué hacer con ello. Evidencias de ello podemos observarlas cuando le preguntamos a algunos alumnos, en mi caso tengo el curso de capacitación, y algunos de ellos, entre varias respuestas, refieren: es mucho lo que encuentro, no sé cuál de los documentos que localizo es el mejor. Cuando uso metabuscadores, obviamente en Internet, me salen muchos documentos que tratan sobre el tema, pero el profesor no los acepta porque son tratados poco serios. Otro argumento muy interesante es: encuentro documentos interesantes sobre el tema, pero no sé cómo integrar las ideas que exponen porque los explican desde diferentes puntos de vista. Claro, de eso se trata. Bien, la propuesta en términos generales es considerar que cada alumno tiene diferentes estrategias para el aprendizaje. Unos localizan y luego subrayan, unos se ponen a leer todo, otros tratan de hacer un resumen, otros tratan de buscar el documento que tenga más imágenes o videos. El tema es propiciar competencias en el manejo de información. Entonces, el facilitador debería plantear de una manera más concreta y objetiva la tarea. Claro, siempre dependiendo del objetivo de aprendizaje que se pretende. Entonces estamos hablando de que si el contenido que queremos que busque el alumno llegue solamente a niveles de comprensión, pues que busque lo que sea, digamos, y que lo lea y a ver qué entiende. Pero no se trata de conocer y solo comprender. Si queremos que el alumno tenga un análisis más profundo y que utilice esta información para propiciar su aprendizaje y con ello favorecer su formación profesional, entonces hay que buscar que hagan algo más, que lleguen al análisis, a la evaluación y, ¿por qué no?, a la generación incluso de contenidos nuevos. Entonces la propuesta, entre otras opciones, es el uso de preguntas detonadoras. Algunos autores le llaman disparadoras y son cuestionamientos que suelen favorecer la competencia para el manejo de información. Este tipo de preguntas, por principio de cuentas, deben de plantearse de forma tal que no se resuelvan con un sí o no. Por ejemplo, ¿encontraste que el concepto de desarrollo humano está confirmado por Bronfenbrenner? Pues el alumno podría decir sí o no. No se trata de eso. Luego, el planteamiento de la pregunta o de la tarea requiere al menos la comprensión, como dije. Es decir, más allá de conocer por parte del estudiante. Luego, hay que procurar que la respuesta implique la relación con otros temas y, en el mejor de los casos, la comparación o la evaluación de un documento con otro acerca de las ideas o los asuntos que hay que tratar. Y para confirmar lo que trato de decir,
se utilizan para propiciar niveles de análisis, al menos aplicación o evaluación de esos contenidos que se revisan y no para asignar calificación. Para eso están los exámenes después. Estas preguntas detonadoras requieren que el facilitador o el profesor tenga presente el objetivo del tema. Hay que ubicar si el objetivo pretende que el estudiante conozca, comprenda, analice, interprete, aplique, evalúe, genere conocimientos. El profesor tiene que identificar los puntos centrales de la temática y preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que quiero que hagan los estudiantes? Esto incluye entonces decidir si se emplearán las preguntas a responderse de manera individual, en trabajo estudiante-estudiante, o para hacer una dinámica que permita la integración de la información, la retroalimentación, saber el punto de vista de otros y la integración o el resumen posterior. También debe tomar en cuenta que estas preguntas deben ser declaradas de manera objetiva. No hay que dejar lugar a la interpretación inadecuada de parte del estudiante, porque cada estudiante piensa lo que lee, que quiere el maestro, a veces de manera subjetiva. Incluye también esta tarea del profesor prever la forma en que va a retroalimentar aquello que fue resuelto por el estudiante. Y por último, es importante decir al estudiante cómo va a presentar el informe de lo que localizó, de lo que comprendió o analizó. Si va a ser en texto, imagen, video, hay muchos formatos. Un ejemplo, de entre tantos que puedo mencionar, en lugar de decirle a los estudiantes, busquen información acerca de los conceptos capacitación y entrenamiento, mejor les decimos cuáles son las diferentes acepciones del término capacitación en el contexto de la empresa, o por qué en algunos contextos que implican el desarrollo del capital humano se dice que se entrena o se capacita. Otro ejemplo es que en lugar de preguntar qué es la educación formal, informal y no formal, insisto, dependiendo del objetivo, podríamos preguntar por qué a las personas que concluyen satisfactoriamente un diplomado no se les otorga cédula profesional para ejercer en el tema que atendieron en dicho acto académico. Es decir, hay que presentar un problema. En fin, estas y otras ideas están íntimamente relacionadas con la propuesta Gavilán que en su momento detallaremos.